Ahora miraremos dos ejemplos de ecuaciones de resolución que contienen exponentes racionales. Aviso: en ambos casos, el exponente racional está adjunto a la expresión que contiene la variable que estamos tratando de resolver. Para resolver este tipo de problema, vamos a utilizar esta propiedad exponente aquí. Si tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, en esta primera ecuación aquí, si agregamos x más 4 a la primera potencia, eso solo nos daría x más 4 a la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar ambos lados de la ecuación al poder recíproco de 5, 3, que sería 3, 5. Así tenemos la cantidad de x más 4 aumentada al poder de 5, 3 igual 32, pero ahora si levanta ambos lados de la ecuación al poder de 3, 5, que de nuevo es un reciprocal de 5, 3, aviso: a la izquierda tenemos la cantidad de x más 4 aumentada a la potencia 5, 3 por 3, 5. Que debería darnos la cantidad de x más 4 aumentada a la 1 grado igual 32 a la potencia de 3, 5. Bien, la cantidad de x más 4 a la primera potencia es solo x más 4. Y ahora en el lado derecho, para evaluar 32 a la potencia 3, 5, escribiremos este como un radical donde el denominador nos da el índice y el numerador sería el exponente, donde el exponente puede estar bajo el radical o el exterior. Porque el denominador es 5. Tenemos la quinta raíz de 32. Porque el 32 es una quinta raíz perfecta, iremos adelante y solo levantaremos a la tercera potencia. Tenemos la cantidad de x más 4 es igual a la quinta raíz de 32 igual 2, desde 2 al quinto igual 32. Y 2 al tercer es igual 8, danos x más 4 es igual a 8. Restando 4 exaneutones a ambos lados tenemos x igual 4. Ahora mirando nuestra segunda ecuación. Aviso: como este 5 no se levanta a la potencia 2, 3. Así que nuestro primer paso es dividir ambos lados de la ecuación por 5. Así que esto nos dará la cantidad 2x. 1 a la potencia 2, 3 igual 125 dividido por 5 igual 25. Y ahora, porque queremos 2x, 1 aumentado a la 1 ra potencia, no a la potencia de 2, 3, levantaremos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 2, 3, que sería 3, 2. Ahora tenemos la cantidad 2x. 1 alcanzada a la potencia de 2, 3 por 3, 2, que sería 6, 6 o solo 1. En el lado derecho tenemos 25 alcanzada a la potencia 3, 2. La cantidad 2x, 1 a la primera es solo 2x, 1 igual, evaluar 25 a la potencia 3, 2, como el denominador es 2, esta sería la raíz cuadrada de 25. Y desde el numerador es 3, esta sería cubierta. Tenemos 2x, 1 igual la raíz cuadrada de 25 exasiemen 5. 5 cubierta igual 125. Y ahora para resolver por x agregamos 1 a ambos lados. Eso nos daría 2x igual 126 y divide ambos lados por 2. Nuestra solución es x igual 63. Espero que hayas encontrado esto útil.